Muy bien, entonces vamos a ver en este día, tratando de contestar la pregunta, ¿qué tan importante es la pureza en nuestra vida? Estamos hablando de madurez, estamos hablando de vida cristiana, estamos hablando de tener cuidado, ¿verdad? Con nuestra vida y cómo nos presentamos delante de Dios y obviamente, ¿verdad? Cómo es nuestra relación con el prójimo. Entonces, vamos a iniciar con una promesa que hace nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarles a que alguien me lea Mateo capítulo 5, versículo 8, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 8, allá en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte. Y vamos a ir contestando poco a poco qué tan importante es la pureza. La pureza. ¿Qué es la pureza? La pureza nos habla de blancura, nos habla de que no hay mancha, nos habla de que es un blanco muy blanco, ¿verdad? O sea, una limpieza total de nuestra vida. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, al grado de que seamos santos. Acuérdense, sed santos porque yo soy santos. O como dice Pedro, seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Muy bien. ¿Qué promesa hace Jesús en Mateo 5:8? ¿Quién lo lee? Dios bendice a los que tienen corazón puro, Uh-huh. porque ellos verán a Dios. Dios bendice o bienaventurados son los que tenemos corazón puro, ¿sí? Ahora sabemos que nuestro corazón no es un corazón puro a causa del pecado, pero es un corazón, como decía David, examíname, conoce mi corazón, ve si hay en él camino de perversidad, guíame por el camino eterno. También David le dice al Señor, límpiame más y más de mi maldad, purifícame de mi pecado. O sea, podemos llegar a tener ese corazón puro del cual el Señor nos está hablando, ¿sí? Pero nosotros debemos, para poder hacerlo o poder tenerlo, bueno, ver y tratar de vivir una vida en pureza. Entonces, esa es una promesa. Si nuestro corazón es un corazón puro, vamos a ser bienaventurados. Si Dios permite que con el paso del tiempo en nuestro camino de madurez cristiano, sigue el Señor haciendo esa obra de limpieza de nuestros corazones, ¿no? Número 9. Alguien busque en su Biblia, primera de Pedro 1, y léame por favor del versículo 14 al 16. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Y vamos a ver cuál de esas 4 declaraciones que están ahí es la que más expresa lo que dice primera de Pedro, lo que mejor expresa. A ver, alguien que lo lea nada más, por favor. Del 14 al 16. Sí, hermana. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Perfecto. Ahora, fíjate bien, si ahorita vamos leyendo, hermana y hermanos, las aseveraciones que dice aquí Pedro, pareciera que todas encajan en este pasaje, pero hay una en particular que es la que más se acerca a lo que Pedro nos está diciendo a través del Espíritu Santo que tenemos que hacer. Por ejemplo, la primera, tener principios más altos que la sociedad en que vivimos. Bueno, pues eso es algo bueno. O sea, si queremos ser santos, si queremos ser puros, tenemos que tener obviamente principios más altos, ¿verdad? Que lo que la demás gente piensa de la sociedad. Luego dice, seguir el ejemplo de otros cristianos que conocemos. También eso es bueno, ¿sí? Podemos seguir el ejemplo de buenos creyentes que han estado o han compartido su vida con nosotros. Hay muchos pastores, misioneros, hermanas o hermanos que podemos nosotros exaltar y decir, bueno, realmente este hermano es un hermano bien consagrado y es un ejemplo para mi vida, etcétera. O sea, pareciera que eso es lo bueno y no es malo. Pero vean esta, Dios mismo es nuestro estándar para todo aspecto de la vida cotidiana. Y la última, evitar hacer las cosas que personalmente estimamos que no son correctas. Esto también es algo que podemos hacer, ¿verdad? O sea, portarnos bien, hacer las cosas correctas, ser obedientes a la Escritura. Pero ¿cuál de estas 4 va más con el pasaje? A ver, ¿cuál pondrían ustedes? ¿La 1, 2, 3 o 4? 3. La 3, dice Enrique. ¿Los demás qué dicen? ¿La 3 también?
Sí. La 3, ¿verdad? Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Hermanos, Dios es nuestro ejemplo máximo a seguir en todo aspecto de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Si vamos a hablar, ¿cómo hablaría Dios? Si vamos a hacer algo, ¿Dios lo haría? ¿Sí? Si vamos a responder, ¿cómo respondería el Señor? Todo eso, Él es el estándar a seguir. Entonces, obviamente, porque si estamos buscando la pureza en nuestra vida, el único que es puro es Dios, ¿verdad? Y por eso se convierte en el máximo ejemplo a seguir. Qué bueno que hay otros cristianos que viven en pureza y que son ejemplo para nosotros, para seguirlos también. Qué bueno. Pero el máximo ejemplo es Dios. Muy bien. Haciendo un análisis de esta pureza, de lo que platicábamos hace ratito también, vamos a ver qué dice Marcos 7, del 21 al 23. Vamos a empezar a analizar el tema de la pureza en nuestra vida. Porque dice aquí, ¿de dónde vienen, de dónde proceden los deseos pecaminosos? Y en la mañana veíamos, la Biblia enseña que todos somos pecadores. ¿Por qué? ¿De dónde proceden los deseos pecaminosos? ¿Quién lo lee? Marcos 7 del 21 al 23. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la ¿Sí? envidia, la Maledicencia, ¿sí? maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ajá, la insensatez, o sea, la terquedad, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces actuamos así. A ver, ¿de dónde sale entonces todo? Del fondo de nuestro corazón. Entonces, ¿dónde es donde Dios tiene que hacer esa obra de purificación? Es en el corazón. Pero también nosotros ayudamos en esto, porque ¿qué tipo de conversaciones escuchamos? ¿Qué tipo de lecturas tenemos? ¿Cómo estamos alimentando nuestro corazón? ¿Qué es lo que está entrando a nuestra mente por medio de nuestros ojos, ¿verdad? Por medio de nuestros oídos al escuchar conversaciones. ¿Qué es lo que está entrando a nuestro corazón? Porque de ahí va a salir todo lo malo. Pero si nuestro corazón es puro, si estamos llenando nuestro corazón de la palabra de Dios, siendo obedientes, siguiendo los caminos del Señor, como veíamos en la mañana, ¿verdad? A través del profeta Zacarías, Dios va a bendecir nuestras vidas. Bendecir nuestras vidas. ¿Sí? Muy bien. El punto aquí es que estemos seguros de que todo eso procede de mi corazón. Entonces, ¿verdad? Hay que cuidar nuestro corazón. No me acuerdo si viene ese pasaje en esta lección, creo que no, ¿verdad? Pero acuérdense de ese pasaje de Proverbios que dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que el proverbista desde tiempos ancestrales nos dice, cuida, guarda tu corazón. ¿Sí? Y no nos está diciendo que lo cuidemos de colesterol y de otras cosas, aunque también creo que debemos cuidarlo de eso, ¿verdad? De que nuestras arterias estén bien y no taponeadas y de que todo fluya como debe de ser. También tenemos que cuidar eso, pero lo más importante es por lo que entra al corazón, ¿verdad? Porque después de ahí sale, pues imagínate la listita esa que nos leyó ahorita, ¿quién leyó? David, ¿no? Sí. Vean toda esa listita, ¿no? De todo lo que hay en un corazón que no es puro o en un corazón de pecado. Muy bien, perfecto. Ahora la pregunta 11. Alguien que me lea Efesios 4, 18 y 19. Efesios 4, 18 y 19. Teniendo el entendimiento ennegrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la
lascivia, para cometer con acidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En verdad le habéis oído. Le habéis sido. Muy bien. Perdón. No está bien, como quiera, el versículo se completaba también, ¿verdad? La idea. Pero aquí, ¿qué está hablando Pablo? Dice, ¿cómo describe Pablo a los que practican la iniquidad? A ver, otra vez, vámonos describiéndolos, ¿verdad? Habla, por ejemplo, de que son insensibles. ¿Qué más dice? Que el entendimiento lo tienen entenebrecido. Entenebrecido, ¿verdad? O sea, sucio, en tinieblas. Exacto. ¿Qué más? Que se entregaron a la lascivia. La lascivia ya son pecados que tienen que ver con la sexualidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero que... cometen toda clase de impurezas. Exacto, y eso los lleva, ¿verdad? Esa insensibilidad y todo esto que estamos hablando los ha llevado a cumplir toda clase de impureza. Cuando estamos viendo nosotros que lo que Dios quiere es que seamos puros, ¿sí? Pero el pecado nos lleva a la impureza. Ahora, la iniquidad, bueno, en el idioma español, déjenme decirles en español, o en el idioma castellano que nosotros tenemos nuestras Biblias traducidas, la palabra pecado es la misma, pero en el idioma hebreo no siempre traducen pecado por ejemplo, aquí la palabra iniquidad a veces la traducen pecado, también en las Biblias, pero la iniquidad significa todos aquellos que no siguen la ley de Dios. La iniquidad, eso es lo que significa, o sea, los que no son obedientes a lo que está establecido o escrito en la ley del Señor. Entonces, todos los que no practican la palabra del Señor, ¿verdad? Caemos en esa situación de impureza. Juan habla de esto allá en Primera de Juan, si se acuerdan, ¿verdad? Cuando habla de que debemos andar en el Señor Jesús. Muy bien. Ahí estamos viendo cómo es que Pablo describe a todas esas personas que viven en impureza. Entonces, Efesios, ahí mismo, pero en el siguiente, dale la vuelta a la hojita. ¿Qué debemos entonces evitar? Según Efesios 5, versículos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Sí, ¿verdad? Efesios 4. No, Efesios 5. Ok. Efesios 5. 3 y 4. Efesios 5, 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Muy bien. Y que probablemente son cosas que debemos evitar, bueno, no probablemente, debemos evitarlas. Probablemente me refería yo a que en algún momento de nuestra vida hemos nosotros practicado o participado de esas cosas, ¿no? Y debemos evitarlas totalmente en nuestro diario vivir, sobre todo si queremos vivir en pureza delante del Señor. Muy bien, la pregunta 13. Vamos a leer los versículos, pero cada quien va a hacer un resumen de esto. Solamente vamos a leerlos ahorita para saber de que está hablando del mismo tema de la pureza en nuestra vida. Pero de tarea, por favor, acuérdense, dice ahí, haz un resumen de lo que enseña cada versículo. Así que, pues vas a hacer un resumen de cada uno, ¿sí? Vamos a leer los primeros 5 versículos que están en 1 Corintios 6, del 15 al 20. 1 Corintios 6, del 15 al 20. ¿Quién nos quiere leer, hermanos? 1 Corintios 6, del 15 al 20. Dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Por las Escrituras dice, los dos se convierten en uno solo.
pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por tanto honren a Dios con su cuerpo. Muy bien, ahí está. Tiene que ver con el uso de nuestro cuerpo, como estamos viendo ahí, ¿verdad? Y tiene que ver con el aspecto sexual. Entonces ya cada quien hará su resumen de ahí. Vamos a leer ahora 2 versículos. 1 Tesalonicenses 4, 7 y 8. 1 Tesalonicenses 4, versículos 7 y 8. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Cuidado, cómo habla, ¿verdad? De que somos capaces. Es interesante ver cómo habla Pablo ahí, que somos capaces de desechar a Dios, ¿verdad? Ok, primera de Juan, no quiero ir más allá en estos versículos porque se quedan de tarea. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien. Como les digo, Juan hace una clara enseñanza acerca de esto. Muy bien. Por favor, ahí se los dejo de tarea y lo hacemos. Y vamos a terminar este tema, ¿verdad? De la pureza. Con estos últimos versículos. Vamos por favor al Salmo 51:10. Salmo 51:10. Es de lo que hablábamos también hace ratito. Que entonces al reconocer este corazón tan tremendo que tenemos, pero al reconocer también que en obediencia a Dios, Dios está trabajando en nuestras vidas para una transformación de pureza, ¿qué pidió David a Dios en el Salmo 51:10? Vean la petición. Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué hermosa petición tan maravillosa está pidiendo David al Señor. David había reconocido que había caído en un pecado tremendo, ¿verdad? David había desobedecido al Señor, se había vuelto un asesino al matar al esposo de la que después sería su esposa, ¿verdad? Y bueno, cometió asesinato y no solo eso, sino que quiso engañar al profeta y a todo el pueblo de Dios a causa de una situación sexual que todos conocemos cuando se acercó a Betsabé, ¿no? Pero aquí ya en arrepentimiento le dice, dame un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Está hablando de esa rectitud, de esa pureza, ¿verdad? Pero que hablábamos hace ratito, ¿verdad? Que no era hipócrita, sino había un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Muy bien, y luego viene la pregunta, para terminar este tema de la pureza, ¿cómo podemos vivir una vida de pureza? Ya que vimos todo esto, ¿qué sería práctico para nosotros? ¿Cómo podemos vivir una vida de pureza? Gálatas 5:16 y 2 Timoteo 2:22. Gálatas 5:16, 2 Timoteo 2:22. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo, ¿qué? Nos guíe. Nos guíe.
guíe nuestra vida. Esa es una cosa. Muy bien. Y luego, 2 Timoteo 2:22, ¿qué más podemos hacer? Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Muy bien, dejemos a un lado, tratemos de no dejarnos guiar por las pasiones juveniles, ¿verdad? Y que no solamente tienen que ver con el aspecto de atracción sexual hacia el otro sexo, en este caso, ¿verdad? Sino con todo tipo de placeres que el mundo puede ofrecernos en un momento dado. Sí. Vean ahí cómo el Señor nos da esa pauta de que nosotros nos alejemos de eso. Muy bien, y el final, pues el pasaje nos dice, piensa en maneras en que puedes evitar ser atraído por cosas que te podrían desviar de una vida de pureza. A ver, y con eso terminamos. ¿Qué les parece si mencionamos algunas cosas ahorita actuales que hay a nuestro alrededor que nos nos pueden desviar de una vida de pureza? ¿Qué hay a nuestro alrededor que nos puedan desviar? A ver, ¿qué ejemplos podemos poner? Pues las películas que vemos. Muy bien, vamos a, entre comillas, ciertas películas que vemos, ¿verdad? Ciertas películas, claro, que pueden desviarnos de una vida de pureza, ¿verdad? De una vida de pureza. Muy bien. El sex. El sex. También. Sí. Ay, sí, cierto, hermano. El otro día que estaba viendo el canal dije, ay, Dios mío, no puede ser. Un montón de cosas. Y aunque, bueno, no sé si sea normal, no más en mi celular, pero ni sabes por qué llegó esa publicación de repente en tu celular, o sea, tienes Face y ahí de repente te lo meten y dices, sí. ¿Y esto qué? O sea, ¿sí? No querías ver jamás algo así, lo ves y dices que es de que no es como que esto no va a entrar ahí, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, y entre más se va uno metiendo, pues más sí, vas viendo cosas que no. Entonces, así es una puerta o una ventana sí. que uno entra en lugares donde no debe estar. Así es. Y cuidado, como dice, hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Sí. Y es una lucha, porque miren, en este tiempo, a veces decimos, ay, no es que queramos ser santurrones. A ver, vamos a hacer la diferencia. Pero Dios está diciendo que seamos santos porque Él es santo, ¿es cierto? Y no estamos diciendo que queremos ser santurrones, pero la realidad, hermanos, es que sin querer, esas pequeñas cosas que aparecen en la red, esas pequeñas series o películas que vemos de repente en la televisión, pues en realidad no nos llevan a una vida de pureza, sino nos llevan a una vida de impureza. Por ejemplo, hoy leíamos, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación del oyente. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje que habla de la pureza de nuestra boca, ¿no? Pero muchas veces, no decimos esas palabras, pero ¿cuántas series no vemos, verdad, que utilizan palabras altisonantes? Y las estamos oyendo, ya nuestros oídos ya se acostumbraron a eso, ¿no? Yo me acuerdo que antes estaba uno viendo una película, ¿no? Y se estaban dando un beso y me acuerdo que le quitaban con el control, ¿no? Mi papá o mi mamá, y era nada más un beso. Y ahora, ¿sí? Cuidado, ahí es donde vemos cómo todo esto ha estado siendo transformado y va cada vez peor, ¿no? A ver qué otras cosas podemos tener cuidado. Una más antes de despedirnos. Pues a veces las conversaciones con ya sea compañeros de escuela, compañeros de trabajo. ¿Sí? Porque generalmente, digo, en el trabajo, pues igual, utilizan muchas groserías, ¿no? Sí. O tan solo, por ejemplo,
hoy en la tarde, que pasamos al HB. Sí. Íbamos entrando e iba un papá me imagino que era su hijo, porque era un papá y un niño. Okay. Y iba diciéndole fuerte, es que no sé qué, hay en la verdura. Y hasta así me quedé. Sí, le iba hablando al niño con pura picardía. Ajá, con pura como grosería. si estuviera refiriéndose a una persona adulta. Imagínate nada más. Hablando con una persona adulta, sí. Y era un niño. Y con puras groserías, y el niño también le contestaba igual. Dios. Y dije, Dios, imagínate. Bueno. Y digo, bueno, ese es un ejemplo. Y también cuando hemos salido a caminar aquí en el parquecito, que hay una cancha de fútbol, de rápido, pues igual, los niños ahí jugando, diciendo cosas de no sé qué, que mencionando a la mamá, y bueno, un chorro de cosas. Sí. Entonces, digo, hablo de estas conversaciones porque a veces, bueno, no a veces, porque se dan también cuando en relación del trabajo o en la escuela, que también, pues, hablan con puras majaderías o cosas que no nos significan. Así es. Sí. Muy bien. Y recordemos, vamos a dejar una idea positiva de todo esto que hemos platicado. Recordemos la oración del Señor Jesús que dice al Padre, ¿verdad? Ellos no son del mundo, como tampoco tú y yo somos del mundo, ¿se acuerdan? Y dice el Señor, no te ruego que los quites del mundo, es decir, tenemos que estar aquí. Somos embajadores del Señor aquí, ¿sí? Y le dice el Señor, no te ruego que los quites del mundo, pero sí te ruego que los guardes del mal. Y nosotros debemos guardarnos también, ¿verdad? De todo ese tipo de cosas para evitar ser atraídos, ¿verdad? Y ser desviados de la vida de pureza que el Señor quiere para nuestras vidas. Muy bien, hermanos, pues terminamos esta segunda parte de la clase de hoy. Todavía nos queda la tercera y última que estaremos viendo más adelante.